Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la gestión de excepciones en Java. En la clase anterior ya habíamos comenzado con este tema, hablamos de la teoría básica de las excepciones e hicimos un pequeño ejercicio en Java de control de excepciones. Ahora vamos a ver cómo se construye una excepción propia. Es un procedimiento muy sencillo, eso no tiene mucha ciencia, pero digamos que es un proceso que tú como programador deberás tener en cuenta en caso de que llegues a notar un posible fallo sobre los procesos que se llevan a cabo en tu sistema, para controlar procesos dentro de tu sistema que no son posibles controlar, por ejemplo, desde el lenguaje, porque no son problemas para Java. Ya para Java ese manejo no es un problema, pero sí puede ser una limitante en tu desarrollo basado en alguna limitante propia del programa. Entonces, en ese caso, tú decides crear una excepción que lanzarás cada vez que el sistema se salga de esos parámetros y de esos límites, de esas políticas o reglas del negocio que están definidas por la empresa que te solicitó el software, por ejemplo. Entonces, vamos a construir hoy un programita, un proyectico sencillo, un conjunto de clases para manejar una agenda, y vamos a crear una excepción propia y vamos a usar una excepción de Java para controlar el manejo de esta agenda. Vamos a utilizar las diferentes formas de manejar excepciones para usar no solo el try catch, sino también las instrucciones throw para el manejo directo de las excepciones. Entonces, aquí en el documento, señores, encuentran toda la teoría básica que vimos desde la clase pasada también. Manejamos el tema de las excepciones, hablamos de lo que es la clase trueable, que es la clase padre de todas las excepciones en el lenguaje. Tenemos lo que es la clase error y la clase exception. Y obviamente, pues, en la estructura jerárquica que vimos en la clase pasada de algunas clases, de algunas excepciones. Porque si recuerdan en la máquina, en la API de Java, vimos una cantidad inmensa de excepciones posibles que se pueden lanzar. Y ya sabemos que de todas esas, la máquina virtual no me obliga, es la única a la que no me obliga a controlar, son las runtime exceptions, porque obviamente son excepciones que se detectan en tiempo de ejecución, como las que podríamos crear nosotros. Esas también serían excepciones que solamente se detectarían en tiempo de ejecución. Pero podemos hacer que hereden directamente de exception para que podamos, digamos que gestionarlas desde el uso del try catch o desde el uso de las instrucciones throw y throws. Entonces, aquí están los constructores de la clase, ¿verdad? El trueable y el trueable string que hablamos en la clase pasada y que los usamos cuando queremos que la clase maneje sus propios mensajes y cuando queremos nosotros definir los mensajes propios de la clase. Algunas de las excepciones más usadas en Java, que son las que describimos en la clase pasada, ¿sí? Los métodos del método throwable, que son heredados por todas las excepciones, y obviamente, pues, que nos permitirán mostrar diferentes formas de mostrar el error como tal. Aquí el manejo de excepciones usando el bloque try catch, como el que usamos en la clase pasada, ¿verdad? Y el bloque finally. Ya sabemos que el bloque finally se ejecuta siempre, en todo momento, sin importar si se lanzó o no se lanzó la excepción. Aquí está un ejemplo. El uso de throw, que lo definimos en la clase pasada, pero no hicimos un ejercicio de esto. Y esta es una forma de controlar excepciones dentro del bloque try catch, pero ya lanzando directamente la creación del objeto que maneja la excepción directamente como un elemento más del programa. Y obviamente, pues, capturando dentro del catch en la ejecución de dicha excepción. Entonces, aquí está índice fuera de rango como el mensaje propio que yo quiero que maneje esa excepción. Si yo lo manejo directamente del catch sin utilizar esto, pues él va a controlar el mensaje por él mismo y no lo podré manejar yo a menos que ponga un system.out.println aquí directamente.
Y el uso de throws, que ya es directamente sobre el método, en la creación del método, para el llamado y el lanzamiento de la excepción de manera automática. Entonces, vamos a desarrollar hoy el ejercicio para la creación de nuestra propia excepción. En el caso de crear una excepción, es muy sencillo. Simplemente creamos la clase y hacemos que herede de exception o de la excepción particular que queremos que controle directamente. Digamos que es nuestra excepción es una excepción específica que puede presentarse por un posible mal llamado de la apertura de un archivo, por ejemplo, y eso es un proceso de entrada-salida. Entonces podemos llamar directamente a IOException y de esa forma pues controlar ese tipo de posibles excepciones. Entonces, simplemente debemos crear un método en la clase que nos defina la instrucción asociada a lo que queremos que realice, el mensaje que queremos que maneje esta excepción. Ya el cuándo se lanza, pues ya dependerá de el lenguaje, como lo programemos y cómo lo manejemos. Entonces creamos aquí public nueva excepción, que este sería el constructor de la clase nueva excepción, y le mandamos un mensaje. Y simplemente a través de la instrucción super, que nos permite llamar al constructor de su clase padre, que en este caso será exception, que a su vez se lo transferirá a throwable, porque digamos que el mensaje se controla desde allá, y le manda aquí el mensaje nueva excepción, que vamos a controlar, o sea, el mensaje que va a mandar nuestra excepción como tal. Entonces ya somos nosotros los que decidimos cuándo lanzarla y cómo, según el tipo o el control que va a manejarse en la excepción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear para nuestro ejemplo una clase excepción contacto que va a controlar la existencia o no de un contacto dentro de una lista de contactos. O sea, que si posiblemente estamos buscando un contacto que no exista, el sistema nos lo maneje a través de una excepción. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos aquí public class exception contacto extends exception para que herede de la clase excepción. Y aquí mandamos al constructor por defecto. Public excepción contacto. Si no definimos un mensaje específico, que mande el mensaje contacto no existente. Y si se llama al constructor que tiene un mensaje definido por el programador propiamente y no por el que creó la excepción, pues que se mande el mensaje específico que se va a publicar como la excepción. Y acá, en la opción de manejo ya de la clase, esta es la clase contacto, esta es la que va a manejar los datos de la agenda. Aquí está la clase agenda, ¿verdad? Que va a tener unas características particulares definidas ahí en la clase y que está documentada aquí con estos signos de slash. Acuérdense que así es como se ponen los comentarios aquí. Y aquí vamos a manejar una array index out of bound exception para cuando escriban un índice fuera de lugar, un índice que no pertenece al vector de arreglos, de contactos en este caso. Y la opción de buscar contacto, donde tú le mandas el nombre del contacto que estás buscando y aquí lanzas y controlas la excepción que creaste tú, que es la excepción de contacto para cuando busques un contacto que no existe. Entonces, aquí manejas el recorrido y en este momento acá, si detectas que no se encontró en la lista, lanzas la excepción. ¿Sí? Y aquí pues el método toString para mostrar la información del contacto. Este método está sobrescrito de la clase object para mostrar la lista de contactos así como aparece publicado aquí. Entonces, y aquí desde la clase principal pues llamamos a todos. Entonces, vamos a proceder a utilizar o a construir este programa. Notemos que aquí también se está tomando y capturando las excepciones. Miren, aquí se captura excepción contacto en caso de que se cree un contacto o se busque un contacto que no exista.
Entonces vamos a proceder a crear estas clases dentro de nuestra herramienta de desarrollo. Entonces, en NetBeans, en JCreator, créense un proyecto llamado Proyecto Agenda, por ejemplo. Y de ahí vamos a crear estas clases. Yo voy a abrir Sublime para ir creando estas clases. Vamos a crear la primera clase, que es la clase de la excepción contacto. Entonces me voy aquí a File, Save, para ya ponerle el nombre enseguida. Y aquí vámonos al escritorio, nuestra carpeta programación orientada a objetos. Y aquí, bueno, aquí tengo una clase excepciones. Voy a crear un nuevo proyecto. En mi caso, este es mi nuevo proyecto. Excepción propia. Y aquí adentro creo la clase excepción contacto. Perdón, lo creí mal. Tenía que ponerle excepción contacto.java. Vamos a cerrar aquí. Para que el Sublime sepa que es .java y que no que lo controle como esto. Muy bien. Entonces, en este caso, ya deberíamos comenzar pues la construcción de nuestra excepción. Entonces creamos public class excepción contacto y esta va a heredar de exception. Exception. Para que pueda ser manipulada como excepción. Y le definimos el constructor por defecto. Public excepción contacto. Y en este caso, pues, llamamos simplemente al que manda el mensaje, super, que va a ser el constructor de la clase padre, o sea, de exception. Y aquí le definimos que el mensaje que va a mandar no es el de él, que simplemente que pasó una excepción, sino simplemente que mande el mensaje contacto. Vamos acá. Contacto no existente. Y ese sería el mensaje que aparecería si llamamos al constructor por defecto de la clase excepción contacto. Y si le mando un string al constructor, recuerden que esas son las dos formas de control, de manejar los constructores en TrueWable. Entonces aquí le mandamos un string con el mensaje que quiero que envíe. Super mensaje para que sea este el que se ejecute. De todas formas, no importa si se ejecuta el constructor por defecto o este constructor con un mensaje, el constructor de TrueWable que vamos a llamar siempre va a ser el que maneja un mensaje. Porque aquí le definimos un mensaje general, genérico, y aquí nosotros definimos cuál es el mensaje que queremos mostrar. Entonces, esa es toda la clase excepción contacto. Guardamos. Procedamos ahora a crear la clase contacto, que va a manejar los datos de los contactos que va a contener nuestra agenda. Entonces, creamos una nueva clase y le ponemos por nombre contacto. Contacto.java. Y creamos la clase. Public class contacto. Y en este caso, esta
clase va a tener 4 propiedades que son el ID del contacto, el nombre del contacto, el apellido y el teléfono. Sabemos que las agendas pues, de los dispositivos móviles tienen muchísimos datos que se pueden utilizar. Bueno, pues tendríamos que crear todos los posibles datos que nos puedan interesar del contacto, que incluso puede tener varios teléfonos, ¿ya? En ese tipo de situaciones, señores, en donde puede haber un número ilimitado de teléfonos, pues lo que se hace puede ser crear un vector, bueno, más bien se crea un objeto de tipo, se me fue el nombre del elemento, ¿ya? Una especie de lista enlazada para poderle crear todos los elementos que se necesiten internamente y que no vaya a haber un límite de creación de elementos acá como tal. Entonces, vamos a definir aquí una propiedad, private, que va a ser de tipo int, que va a ser el ID del contacto. Que para nuestro caso, y si lo han visto en bases de datos, pues vendría a ser como la llave primaria del contacto. Por eso es que incluso podemos tener varios contactos con el mismo nombre y eso no me afecta nuestra base de datos en el dispositivo, ¿no? Private, string nombre, private, string apellido, private, string teléfono, como datos que nos interesan en estos momentos para nuestra clase. Creamos el constructor por defecto que no va a hacer nada. Simplemente abrimos y cerramos llaves de manera inmediata y creamos un constructor que va a recibir el nombre y el apellido. Recuerden que podemos crear todos los constructores a la hora que lo que importa es cuál usan cuando están manipulando la clase. Y eso sí depende del que haga uso de mi clase. En caso recibimos un string, vamos a llamarlo aquí nom, y un string que llamamos app. Y en este caso, llamamos desde aquí al método setNombre para asignarle el nombre y al método setApellido, que por ahora no existen, pero los vamos a crear. ¿Por qué desde los métodos set y no directamente? Por si quiero hacer alguna modificación en la forma como se asignan, ya lo defina solamente en el método set y no tenga que ir buscando dónde más se están asignando los valores para poder controlar el manejo de la asignación. Como visto, esa digamos que es una forma más correcta de hacerlo para tener que simplemente hacer las modificaciones en un solo sitio. Entonces ya tenemos los contactos y ahora procedemos a crear los métodos get que nos devuelvan los resultados de las variables. En este caso, pues public, para la primera caso del ID, pues sería un int y el método se va a llamar get id, por ejemplo, vamos a ponerlo así para get id y simplemente es el return id. Y hacemos lo mismo con nombre, apellido y teléfono. Ya esto se lo saben ustedes de memoria. Nombre. Un nombre. Apellido. Un apellido. Public, string, get teléfono, retorne el teléfono. Esos son los métodos get de nuestra clase y definimos también los métodos set para que asignen los valores. Public, ya sabemos que los métodos set son de tipo void y setID que va a recibir un entero de la clase que lo llame. Vamos a llamarlo también ID. Y
debemos recordar que en este caso, pues como la variable se llama igual a la variable de la clase, a la variable de la clase le debemos anteponer la palabra this. Nuestro método void set nombre para asignar el nombre, nom, y nombre igual a nom. Y así vamos con todos las otras dos propiedades, el apellido y el teléfono. Bueno, cometí un error arriba. Llamé, era set apellido y le puse pues el teléfono. Ahí es donde las interfaces de desarrollo integradas como NetBeans o como Eclipse o estas interfaces de desarrollo que se utilizan a nivel profesional, pues entran a ayudar para evitar que cometamos ese tipo de errores, porque me lo hubiera advertido, bueno, cuando creara el otro me hubiera advertido que ya la clase existía. Pero como les dije, pues como estamos aprendiendo, siempre lo mejor es todo a mano para que nos sea más fácil aprender qué es lo que queremos hacer aquí. Entonces, ya con esto terminamos todos los elementos, todos los métodos de la clase contacto y simplemente pues guardamos y ya tenemos lista esta clase. Entonces, pasemos ahora a crear la clase agenda, que va a ser la clase que nos va a manipular y a crear los contactos y a gestionar las excepciones que se puedan llegar a presentar. Entonces, creamos una nueva clase. Y la llamamos agenda. Agenda.java. Guardar. Y public class agenda. Ya sabemos que si las clases estuvieran en otro paquete, pues habría que hacer el import respectivo. Y acá vamos a tener un vector de contactos que vamos a llamar contacto. Y vamos a definir una variable final, private final, para definir una antes, recuerden, int, y ponemos aquí max contactos, que en nuestro caso va a ser 3, para definir digamos que el máximo número de contactos de nuestra agenda, digámoslo así, para ponerle un límite ahí. Obviamente pues 3 es un valor bajito, pero simplemente es para que para pues probar nuestra clase y ver que funcione con pocos valores, para no tener que estar introduciendo demasiados valores en la agenda y digamos que no poder volver hasta el último, porque nos demoraríamos demasiado llenando el vector. Esto lo podemos controlar con una lista enlazada para que no tenga un límite de creación y podamos crear los contactos a medida que los vayamos necesitando. Creamos el constructor public agenda, que sería el constructor por defecto, pero a este constructor sí le vamos a definir en el momento en que se crea el objeto. Cuando se llama al constructor por defecto,
se va a crear el vector o se va a definir el tamaño del vector. Entonces decimos contacto, que es el vector, igual a new contacto, y definimos entre corchetes que se va a trabajar con la cantidad que se definió aquí en la variable, en la constante, pues la constante max contactos, para que vean cómo se define en este caso, pues, el uso de este vector. Muy bien. Ahora viene un método que vamos a utilizar para agregar un nuevo contacto a la agenda. En este caso, vamos a llamar al método nuevo, perdón, sin espacio, contacto. Y va a recibir un contacto, o sea, un objeto contacto creado desde la clase que lo llame, y una posición, que es el lugar donde se va a ubicar, digámoslo así. Aquí vamos a crear el contenido. Muy bien, en este caso, perdón, me faltó aquí. Este método va a llamar a una excepción, que es la array index out of bounds exception. ¿Listo? Para denotar un índice por fuera del rango, en el caso de que la posición que se le indique aquí esté por fuera del rango. Precisamente se está lanzando para que se defina ese tipo de situaciones en nuestro caso. Y acá, ahora sí, entonces creamos la validación. Aquí, sí, la posición es mayor o igual a max contactos, en este caso, pues al número máximo de contactos que estamos soportando, porque recuerden que si el vector es de 3 posiciones, va desde la posición 0 hasta la posición 2. Así que en nuestro caso debemos aquí definir mayor o igual, porque en caso de que sea 3 la posición, tampoco va a poder agregarse al sistema. Y en este caso, en el que, perdón, se nos cerró aquí de este lado, entonces vamos a poner la llave. En el caso de que se dé esto, ¿verdad? Tenemos controlada nuestra excepción y vamos a lanzar la excepción como tal. En este caso decimos aquí new array index out of bounds exception. Y definimos el mensaje que se va a mandar. Índice fuera de rango. Para indicar que el valor que queremos introducir en la posición del contacto no es correcto en nuestro caso. Y si no, en este caso, pues simplemente contacto en la posición específica que se le mandó se va a hacer igual a C, que es el contacto. Porque recuerden que el contacto, básicamente la redundancia, es un vector de contactos. Entonces, ese es el uso de el manejo de excepciones a través de la instrucción throws y llamada a través de throw. Miren que no usamos try catch. ¿Por qué no usamos try catch? Porque estamos aquí controlando nuestra excepción y haciendo el lanzamiento directo de la excepción en este punto, ¿sí? Con el mensaje índice fuera de rango. Entonces, esto automáticamente, no este de acá, reemplaza al try catch en este caso. Y ahora vamos a crear el método para buscar un contacto específico dentro de la agenda. Entonces, este método nos va a devolver un contacto. Entonces, le decimos public contacto, perdón.
le decimos aquí buscar contacto. En este caso vamos a buscar el contacto por el nombre. Nombre, por ejemplo. Y este va a lanzar la excepción contacto, que nos va a determinar si existe o no existe el contacto, digamos que va a mostrar el mensaje como tal de la excepción presentada. Entonces, en este caso, comenzamos a hacer una especie de búsqueda dentro del vector, una búsqueda secuencial, como la que ustedes vieron sencilla en programación 1, o perdón, en programación 2, y creo que en estructura de datos también ven algo de arreglos. Entonces aquí, int posición, vamos a darle el valor de -1 como valor inicial dentro de la variable posición, y si el valor no cambia es porque por más que se buscó dentro del vector, pues no se encontró el elemento. Entonces creamos nuestro ciclo aquí con la variable i comenzando en 0, ¿cierto? Y menor a el vector contacto punto length, a tener el tamaño del vector, y nuestro famoso i++. Y aquí adentro entonces hacemos la comparación del dato del contacto con digamos que con el valor introducido en este caso. Entonces vamos a hacer aquí la comparación if contacto en la posición i, porque este es el vector de contactos, punto get nombre, con lo cual nos traemos el nombre de ese contacto en esa posición, y utilizamos el método equals de la clase object, de la cual heredan todas las clases, para hacer la comparación. Recuerden que este es el método que se utiliza para comparar dos cadenas de textos. En realidad lo que se hace es comparar dos clases, porque como string es una clase, y ver si son iguales. Entonces, en este caso, aquí entre paréntesis, le ponemos la variable que estamos llamando aquí, que estamos recibiendo de la clase que llame al método buscar contactos. Entonces, aquí estamos verificando si el nombre que mandé aquí es igual al nombre que está en el contacto. Recuerden que el método que el nombre me devuelve el contacto de la persona. Perdón, que esto es un if. Abrimos llaves y aquí simplemente, pues, si se encontró y es igual, la posición se hace igual ahí, porque ya encontramos el elemento. Si no, en este caso, perdón, disculpen, no puedo poner un si no, porque recuerden que si le pongo el si no, cuando pasa el siguiente contacto, automáticamente no es el correcto y puede cambiar el valor de la posición. Aquí simplemente la posición se va a hacer igual al valor de i si es igual. Y si puede seguir recorriendo el vector, listo, sígalo recorriendo de todas formas, que ya yo encontré mi posición. Digamos que una forma muy básica. Obviamente ahí se pueden implementar mejoras en este programa para ser un poco más precisos, incluso buscar por apellidos también, buscar por teléfonos, o sea, hacer búsquedas por diferentes campos de la agenda. Y después aquí entonces comenzamos a validar si la posición es igual a -1, o sea, el valor inicial que le pusimos acá. Si la posición es igual a -1, quiere decir que nunca logró entrar aquí, porque nunca encontró un contacto igual al nombre. Y en este caso, pues, simplemente lanzamos aquí nuestra sección y le creamos la new excepción contacto, perdón. Y aquí definimos si vamos a mandar el mensaje propio que viene de aquí con la excepción por defecto, contacto no existente, o le vamos a mandar nuestro propio mensaje.
Entonces aquí podemos poner el mensaje que queremos mandar. Si no le ponemos ninguno, pues él va a colocar el contacto que está acá. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, el mensaje contacto no encontrado. Nosotros aquí hemos definido contacto no existente. Entonces aquí digamos que lanzamos la excepción. Si no, si la posición ya tiene un valor distinto, fue porque se encontró el elemento dentro del vector. Y en este caso, por favor, devuélveme el contacto. En la posición que encontraste. Entonces, este será el retorno. Y en el caso de que ocurra la excepción, pues se lanza la excepción y el programa no termina. Aquí se ejecuta y se manda el mensaje contacto no encontrado. Si se dan cuenta, es probable que no se genere el return. Y ahí es donde viene la posible excepción en el programa. Y esto la tendré que controlar en la clase principal con el bloque try catch, por ejemplo, para evitar que se me llegue a bloquear esta clase. Ahora vamos a crear el método toString sobrescrito para mostrar el contenido completo digamos que de la agenda como tal. Entonces, en este caso, como vamos a sobreescribir el método, se recomienda colocar el @override para validar que no escribamos mal el nombre del método y cosas por el estilo, para que digamos que la herencia se aplique en este caso del objeto object. Ya sabemos que todas las clases heredan de object y él es quien define el método toString. Entonces, public string toString en este caso, que es el método que vamos a sobreescribir. Si lo llegamos a escribir mal, el @override nos indicará que ese método toString está mal escrito, que no existe, y podremos corregirlo en este caso. Entonces, vamos a definir una variable, perdón, con S mayúscula, porque es un objeto, para lo que es la cadena de texto que se va a mandar. Entonces, creamos aquí la cadena de texto. Subir un momentico aquí. Y en este caso, pues, vamos a crear aquí cadena y le comenzamos a asignar los valores. Vamos a poner aquí una línea para que nos ponga unos textos acá, digamos que de una especie de borde, digámoslo así. Con el signo más podemos hacer como en la esquina si queremos, ¿verdad? Entonces ya eso depende de cómo queramos manejar. En nuestro caso, en ese momento deberíamos controlar el manejo de los espacios para poder hacer bien las líneas, algo que tocaba hacer mucho cuando se trabajaba con este tipo de diseños en aplicaciones de consola. En una de las primeras clases que manejamos, que hicimos en nuestra asignatura, hay un método que yo les había construido para el manejo de estos espacios, para saber cuántas líneas poner y todo lo demás. Entonces, por aquí simplemente vamos a ponerlo así. Y vamos a poner aquí un \n, que es un salto de línea, para que enseguida haga el salto de línea dentro del contenido de la cadena. Y acá entonces vamos concadenando con lo demás que le vamos a ir agregando en la cadena. Más igual. Y aquí pues le colocamos lista de contactos. ¿Sí? Vamos a tratar de... Y aquí le colocamos /n minúscula para el salto de línea. ¿Sí? Eso viene de C++. Obviamente, pues ya si lo vamos a hacer así a mano, tengo que comenzar a jugar con los espacios, jugar con los textos, con las posiciones para tratar de ubicarlo en el centro si queremos que quede en el centro. Cadena más igual. Y en este caso, pues, como está corrido un espacio más hacia la derecha, lo corremos un espacio más aquí. N, punto y coma. Y ahora comenzamos a poner cada uno de los elementos del vector
Entonces decimos el for para ir recorriendo el vector, int i igual a 0, me paso aquí, punto y coma, y menor a contacto.length para el tamaño del vector, y luego i más para, perdón, para el incremento en las posiciones. Y aquí mandamos a concatenar todos los valores de la, digamos que del contenido de la agenda. Entonces decimos cadena, seguimos concatenando en la misma variable, más igual, recuerden que el más igual va acumulando, va concatenando. Y aquí colocamos, por ejemplo, id igual, o 2 puntos, como queramos manejarlo, y lo concatenamos con, en nuestro caso, pues contacto en la posición i, y traemos el get id, que es el que nos trae el contacto como tal. Y lo concatenamos con un salto de línea. Ya tenemos que hacerlo así, sencillo, no tenemos un println aquí no estamos poniendo ningún println porque ya este método tiene, devuelve un string y el println se va a manejar desde la clase principal. Cadena más igual, y ahora vamos a traernos el nombre más contacto, perdón, en la posición i, punto get nombre y el respectivo salto de línea. Apellido, y el salto de línea. Y falta el número de teléfono, pero entonces lo vamos a poner como celular. Contacto en la posición i, punto get teléfono, que es como se llama el método. Y luego al final lo concatenamos con el salto de línea, para que nos separe cada contacto por unas líneas horizontales. Y aquí el return para la cadena que armamos aquí con todos los contactos, digamos, aquí ya listados. Entonces el método toString me va a traer toda la lista de contactos que tenga en mi agenda. En este caso, pues los 3 contactos que son los que puedo tener aquí. ¿Listo? Muy bien. Guardamos aquí. Profe, en el for creo que tiene un igual en vez de 0. Ah, listo, gracias. Corregimos aquí entonces. Listo. Y creo que en el método de arriba le falta un punto y coma donde puso menos 1. Le puse -1 aquí arriba. Sí, el método de arriba. Ah, sí, claro, gracias, muchas gracias. Pasamos ahora entonces a hacer la clase principal donde vamos a llamar a las diferentes clases y a verificar el lanzamiento de las excepciones o a manejar el lanzamiento de las excepciones. Entonces creamos una nueva clase principal. Java. Y comenzamos aquí. Vamos a llamar a nuestra clase scanner, import java.util.scanner, y creamos nuestro public class.
Y aquí viene nuestro famoso public static void main. String hearts. Muy bien, entonces creamos una agenda, voy a llamarla A. Igual a new agenda. La agenda es la que va a contener los contactos. Entonces, aparte de la agenda, tenemos que comenzar a manejar entonces la creación de los contactos. Pero para eso vamos a primero pues crear nuestro objeto scanner. sc igual a new scanner system.in como siempre. Y en este caso pues tendríamos que hacer el recorrido de las posiciones del vector. Vamos a manejarlo, no, vamos a manejarlo agregando, ¿sí? De uno por uno y definiendo la posición como habíamos creado los métodos, perdón. Entonces vamos a crear aquí una variable y igual a 0 para manejar el, digamos que el consecutivo asociado a la inserción, al ID del contacto, que se va a ir incrementando a medida que se va a ir creando un contacto nuevo. Y vamos a manejar aquí una respuesta. Que va a ser en caso de que, perdón, vamos a ponerla bien. Para manejar una respuesta, porque vamos a crear un ciclo para ir introduciendo los valores. Un ciclo do while, ya no un for. Entonces, dentro de la creación de los contactos se pueden generar excepciones, las que nosotros estamos manipulando desde acá, desde la creación de los contactos dentro de la agenda como tal. Entonces, en este caso, metemos esto en un bloque try para controlar la posible excepción que se pueda llegar a ejecutar. Y aquí creamos nuestro ciclo do para manejar nuestro do while, para manejar en nuestro caso pues la respuesta de si queremos agregar un nuevo contacto. Entonces aquí en el while la salida va a ser respuesta punto y miren lo que vamos a poner aquí, equals ignore case, que en este caso el equal ignore case es parecido al método equals. Lo que sucede es que él no diferencia mayúsculas de minúsculas. Así que para él será lo mismo la S mayúscula o la S minúscula. Si pusiera solamente equals, tendría que poner un equals para S mayúscula o un equals para S minúscula. O sea, en la instrucción while tendría que poner alguna de las dos opciones. Bueno, tendría que poner las dos opciones y poner un O en la mitad para que se cumpliera cualquiera de las dos. Pero aquí yo simplemente puedo decir sí o no en mayúscula. Y será lo mismo si es mayúscula o minúscula. Esto porque el mensaje que voy a colocar es si deseo agregar un nuevo contacto. Muy bien, entonces aquí adentro vamos creando los contactos. ¿Listo? Lo que indica que dentro de la clase principal se está creando específicamente el contacto. Dentro del ciclo, perdón, se está creando específicamente el contacto y cada vez que se repita el ciclo, pues se creará un contacto nuevo, específicamente hablando. Y se le asignarán los valores respectivos. Entonces comenzamos a pedir aquí los datos. Nos vamos a colocar primero el ID que nos hemos puesto. C.set ID va a ser en este caso nuestro contador I más 1 para que se vaya incrementando y de esta manera pues I se va haciendo o se va incrementando poco a poco a medida que se va desarrollando el ciclo. Más adelante pondremos el I más para que se vaya incrementando por sí mismo. Entonces como I comienza en 0, la primera posición va a ser 1 en este caso. Y ahora sí pedimos nuestro dato system.out.print y en este caso pedimos
tenemos el nombre del contacto. Y desde nuestra clase scanner, pues capturamos el contacto y se lo asignamos al método setNombre. Entonces decimos c.setNombre y acá capturamos el dato sc.nextLine para capturar lo que se escriba con el teclado y asignárselo de manera automática al método setNombre. System.out.print, en este caso pues apellido, y lo mismo, c.set apellido sc.nextLine y el teléfono. c.set teléfono, que es como se llama el método, y sc.nextLine porque el teléfono también es un string. Muy bien, y aquí entonces a punto nuevo contacto en la agenda. En este caso aquí se puede generar una excepción de array index o subbound exception cuando yo quiero mandar más de 3 contactos en este caso. Y aquí simplemente entonces le mandamos el contacto con todos los parámetros que le acabamos de introducir y la posición y que vamos a manejar. Entonces, como aquí se puede dar un array index o bound exception, entonces por eso es que está ese bloque try aquí, para controlar esa posible excepción. Y luego aquí incrementamos i más, por ejemplo, para que la posición ya se incremente en 1 para el próximo contacto. Y el mensaje system.out.print desea agregar un nuevo contacto. Vamos aquí S/N para que nos diga sí o no, con una S o con una N. Y aquí capturamos la respuesta que él nos dé en la variable res, que es la que controla la salida del ciclo, ¿verdad? Entonces, sc.nextLine también, porque es un solo carácter de todas formas. Entonces, deberá escribir S o N para salir. Obviamente, habría que poner más validaciones, más controles para evitar, por ejemplo, que me escriba otra letra distinta a S o no, y cosas por el estilo. Pero ya digamos que vamos a hacerlo simple para no extender demasiado el ejercicio. Vamos a mostrar ahora el contenido de la agenda, digamos que los datos que se han introducido ya por fuera del ciclo, obviamente. System.out.println en este caso, para que nos muestre en la agenda .toString, que es el método que nos muestra el contenido completo de la agenda. ¿Listo? Y vamos a lo que es buscar un contacto dentro de la agenda, aquí mismo. Es system.out.print en este caso. Vamos a pedir que digite el nombre del contacto que se desea buscar. Porque sabemos que se busca por nombre. Y capturamos aquí en nuestro contacto, pues el nombre que se va a buscar para mandárselo a la clase y que busque el contacto existente. Entonces vamos a crear un nuevo contacto aquí porque ya el anterior que está acá arriba, pues desaparece de su uso cuando se cierra el ciclo do while. Entonces aquí tenemos que crear otro contacto. Vamos a llamarlo C2 igual a new
contacto en este caso. Perdón, no, disculpen, esto no va a ser un nuevo contacto, disculpen, es que estamos buscando, disculpen. Entonces vamos a decir aquí que va a ser a.buscar contacto, porque vamos a buscar un contacto existente, entonces se lo vamos a asignar a C2. Esto para que vean que no siempre en la creación de un objeto se va a basar en un elemento nuevo, sino que nos vamos a basar en un contacto que ya exista, que obviamente pues se encuentra en la agenda. En el método buscar contacto, él recibe un string, ¿sí? El método buscar contacto recibe un string, de tal manera que pues busquemos dentro de nuestra agenda la existencia de ese nombre registrado ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues aquí dentro del contacto a buscar es donde capturamos nuestro nombre. sc.nextLine. Y el contacto encontrado se le manda para C2. Pero aquí se puede generar otra excepción, que es la excepción de excepción contacto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí, en este caso, es mostrar system.out.print ln, por ejemplo, el número del celular, que es lo que me interesa. Entonces, vamos a poner celular. Y aquí entonces sería c2.getTeléfono. Entonces, detalle particular, después de esto se pueden lanzar excepciones y con el bloque try catch, en este caso, pues capturamos las posibles excepciones que se puedan generar. Como array index y excepción contacto no tienen una relación directa, digamos que una no depende de la otra, no importa el orden en que las pongamos. Recuerden que siempre se deberá poner, cuando las excepciones, una contiene las otras, siempre se deberá poner de la excepción más interna hacia de la más puntual hacia la más general, de la más específica hacia la más general. Pero en este caso no importa. Entonces vamos a capturar la de array index out of bound, of bounds exception x, por ejemplo, que así vamos a llamar a la variable de la excepción, y vamos a decirle aquí simplemente system.out.println y que llame al método getMessage para que muestre el mensaje que se le asignó a esa excepción, que en nuestro caso fue el que definimos acá, índice fuera de rango. Y capturamos la otra, en caso de que se llegue a dar también la otra excepción, que ya es la excepción contacto, que es la que nosotros creamos. También una variable x, por ejemplo, para la excepción. Y aquí, system.out.println. Y aquí el x es de este de acá. Lo mismo, getMessage. Y en este caso, pues se va a lanzar el mensaje, ya sea, en nuestro caso se lanzará este que definimos aquí, contacto no encontrado, porque se ese mensaje particular, o sea que en este caso saltará hasta acá y ejecutará este código. ¿Ya? Muy bien, ese es el contenido de la clase principal. Pasemos a compilar estas clases y pues corregir los detallitos de errores que tengan y ver cómo funciona. Muy bien, pasamos en este caso pues a mi disco D, que es donde tengo el escritorio. Aquí nos pasamos a programación orientada a objetos y lo llamamos excepción propia.
Listo. Bien, ahí colocamos todo. Borremos ese excepción contacto del excepción contacto para borrar el archivo. Listo. Y compilemos. Vamos a compilar principal. Y con compilar principal se van compilando todas las otras clases porque digamos que están todas concatenadas aquí. Bueno, hay un error en la línea 19. Dice se esperaba un punto y coma en un i++ de la clase principal. Entonces pasémonos a corregir ese error. Muy bien, aquí está la línea 19 y aquí falta el punto y coma en el i++. Vamos y volvemos nuevamente a compilar. Repetimos el proceso. Y otro error. Bueno, aquí hay un detallito. Obviamente, no sé si ya se lo pillaron. Cuando tenemos un solo igual, es asignación. Y lo que queremos hacer es una comparación. Entonces, por eso dice que no se puede convertir en un booleano. Porque el if espera que lo que esté aquí escrito sea un booleano. Y el problema está en la agenda en la línea 24. Sigamos corrigiendo. Pasemos a la agenda. Línea 24, aquí está. Es igual, igual. Volvemos a compilar. Listo. Ahora sí, ya se pudo compilar sin ningún problema. Bien, validamos con el dir y ahí están todos las .class sin ningún problema. Ponemos a correr la clase principal. Y listo. Nos pide un nombre para comenzar a crear los datos en la agenda. Pedro. Perdón. Apellido Pérez. Celular 300-948-654. ¿Desea agregar un nuevo contacto? Sí. Miren que no importa si ponía mayúsculas o minúsculas, él funcionaba. Nombre, Juan Martínez. Teléfono 301-2345-789. No estamos validando el tamaño del teléfono ni nada. ¿Desea agregar un nuevo contacto? Vamos a decirle que sí. Vamos a ponerse en mayúscula ahora. Y listo, funcionó igual. Nombre, María Reyes. Celular 300-123-456. Ya tenemos nuestros 3 contactos, ¿verdad? Entonces vamos a agregar uno nuevo, a intentar agregar uno nuevo. Sí. Entonces, Jorge Ruiz. 9847. Está índice fuera de rango. ¿Sí ven? Automáticamente el sistema terminó el ciclo. Obviamente mostró el catch y mostró su error y finalizó. Porque ya habíamos terminado de introducir los datos en este caso. El ciclo se cierra y se generó la excepción. Obviamente, si hubiéramos metido la excepción dentro del do while, pues todo esto hubiéramos puesto otro do while externo, pues todo esto se quedaría internamente funcionando. Volvamos otra vez a correr y obviamente, pues como esto está en memoria, todo vuelve a empezar de nuevo. Vamos a meter otra vez los valores. Pedro, de los mismos valores para no pensar tanto. Eres, 300, bueno, aquí sí el número que sea. Sí. Juan Martínez. Sí. Y tenemos a María. No. Y ahí salió la lista de los contactos, ¿sí? Todos los contactos con nuestras lineecitas ahí de separación. Y viene, digite el nombre del contacto a buscar. Entonces, vamos a buscar a uno que no exista. Jorge. Contacto no encontrado. ¿Sí? Nuevamente,
Hubiéramos puesto un ciclo externo, pero ya no podemos hacer nada. Aquí, bueno, vamos a poner los datos Pedro Reyes, no importa los datos que metamos. Teléfono, sí. Juan Mercado. ¿No? Decirle que no. En este caso tenemos un problema con el ciclo, algo que no controlamos, ¿sí? Que es en este caso una excepción null pointer exception, porque el método toString trata de cubrir todo el contenido y en la última posición no se llenó. Entonces miren que aquí tenemos otra excepción de tipo runtime exception que deberíamos o debemos tener controlada. Entonces eso lo hacemos con otro catch dentro del bloque try catch para, digamos que, manipular también ese posible filtrado. Esto se debe al método toString, señores. Al método toString que hace el recorrido del ciclo hasta la última posición, hasta la tercera posición, pero solamente tenemos 2 posiciones introducidas. Entonces, miren que pertenece a Javalang, así que podemos controlarla directamente desde la clase en el try catch para controlar la agenda, para controlar en este tipo de excepciones y verificar qué podemos poner a hacerle en el caso de que no se haya completado el contenido de la agenda como tal. O que simplemente pues no muestre o se salte esa posición particularmente hablando. ¿Listo? Bueno, entonces ese, señores, era el tema de las excepciones propias que se pueden generar. Y en caso de que nos llegue a pasar este tipo de situaciones, pues nos vamos percatando y vamos controlando las excepciones que se nos vayan a ir presentando. Si las excepciones son excepciones que no pertenecen a runtime exception, el mismo sistema automáticamente no nos las deja compilar hasta que no la controlemos. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y terminamos el contenido de la asignatura Programación orientado a objetos 1.